Dios le bendiga grandemente. Para mí siempre es una bendición venir a ministrar a los ministerios catacumbas, por lo que ellos representan. Y recuerdo que en el 2018 estuve con Nando Steidel en Israel, y allá cuando hablaron de los catacumbas, ya usted sabe cómo se puso Nando, y entonces discutieron René González y él sobre la realidad de los catacumbas, y yo puse la paz. No sé si puse la paz, yo sí dije, bueno, hermanos, al final del día todos somos catacumbas en el corazón. Porque si no hubieran los catacumbas no hubiera el cristianismo hoy día. Así que nos gozamos grandemente. El tema de hoy es el rol de la iglesia, y obviamente que es un tema de mucha necesidad, de relevancia y de importancia. Y lo primero que vamos a plantear, ¿verdad?, es la iglesia como tal. La presentación, la copia está en el equipo de audiovisual. Después el liderato se pone de acuerdo de cómo se la distribuye, porque eso es suyo. El copyright es del Espíritu Santo. Y me gozo en la ganancia de que Lisette y Miguel estén en la presencia del Señor. Comparto con ustedes la ausencia. La iglesia no nace de casualidad. Cuando nosotros hablamos de iglesia, no fue que un bonche de gente empezó a creer en lo mismo y formaron este grupo y después le pusieron iglesia. Eso no, esa no es la realidad. Tampoco fue un accidente. La iglesia estaba en el plan de Dios para la humanidad. Antes de Cristo hablábamos del pueblo de Israel. Después de Cristo hablamos de la iglesia. Israel fue escogido por Dios para dos cosas: para revelarle al mundo que hay un solo Dios, versus todas las comunidades y civilizaciones antiguas, que en su gran mayoría, por no decir todas, eran politeístas. Dios escoge a Israel porque creen en un solo Dios. Ese Dios es el Dios nuestro. Dios se revela a través de ellos. Y en la literatura bíblica podemos encontrar vasta información y modelos de situaciones donde se cumple este mandato. Por ejemplo, cuando Eliseo se encuentra con Naamán, que Naamán viene ya del Jordán limpio, Naamán le dice a Eliseo: ahora sé que hay Dios en Israel. Cuando David se enfrenta a Goliat y lo desafía, le dice: y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Cuando Elías confronta a los profetas de Baal, lo que le está diciendo es: bueno, vamos a ver qué Dios es el que responde. Y todo el tiempo la teología del Antiguo Testamento es una lucha de divinidades, unas que no existen solamente en la mente de los seres humanos, y una real, que es el Dios que pasó a ser el Dios de Israel. Interesantemente, nosotros le decimos, ¿verdad?, como dice la Escritura, el Jehová de los ejércitos, en plural. Quiere decir que Él comanda también los otros ejércitos del mundo. Que si Él decide acabar con los ejércitos rusos, Él los acaba, porque ese ejército le pertenece a Él también como quiera. Porque no hay un Dios por encima del Dios nuestro. Amén. Y la otra línea era entonces preservar un pueblo del cual viniera la salvación del mundo. Porque Dios no podía escoger a Roma, porque entonces ¿de qué Dios venía Jesús? De tantos dioses que tiene que venir el Salvador de un solo Dios. Así que si este es el pueblo de un solo Dios, este también va a ser el pueblo del Salvador del mundo. Una vez Israel cumple con ese mandato de selección de que nace Jesucristo, es como un relevo de 4%. El batón pasa a Jesús. Jesús desata su ministerio, conquista la muerte del pecado y pasa el batón al Espíritu Santo, que se va a manifestar sobre la iglesia. Así que la iglesia no es este accidente de seguidores de Jesús que deciden predicar, sino que tenemos que empezarla a mirar más seriamente como
este cuerpo de Cristo que se va a quedar en la tierra para revelar ahora el reino de Dios. Jesús ya había establecido el concepto cuando dijo, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí yo estaré. También sus promesas de regreso para buscar los suyos plantean la realidad de un grupo que estará reunido esperando este regreso. ¿Para qué Cristo quiere regresar si no va a haber un grupo esperándolo? Entonces tiene que haber un grupo esperándolo para él poder manifestar su regreso. Además, la seguridad que preparará un lugar para que donde yo esté, vosotros también estén conmigo. Juan 14:3. Daba por hecho que la iglesia surgiría para quedarse por la eternidad. Finalmente, y como si fuera poco, su misión, la misión de la iglesia, está vinculada al tiempo que le toque vivir sin dejar de hacer discípulos. El problema es el desenfoque. Vamos a ver más adelante. Es hacer lo que Jesús nos pidió haciendo discípulos. Porque lo que le da vida a una iglesia no es su actividad, es su discipulado. Está claro que Jesús pensó en la formación de su cuerpo, lo que eventualmente llamó iglesia. Etimológicamente, la palabra iglesia es de origen latín, eclesia, del griego eclesia, y su significado es el de asamblea. A veces cuando hacemos viajes a Turquía y hablamos de la iglesia de la Odisea y de Sardis, la gente de momento se frustra y dice, pero ¿dónde están las ruinas del templo? Aquí de Pérgamo. Dice, no, aquí no hay templo. Sí, pero es que la carta dice a la iglesia de Pérgamo, ¿sí? A la asamblea. Los templos son del siglo IV. Siglo I, lo que hacía la gente era, se reunían en una plazoleta, en un área del mercado llamado el Ágora, cerca de los ríos. Venía nada más y nada menos un individuo con un pergamino, porque ese era el que sabía leer y escribir. La mayor parte de la gente era analfabeta. Y entonces él abre el rollo y todo el mundo empieza a escuchar lo que Pablo escribió, lo que dice el Evangelio de Mateo, lo que fuera en ese momento. Por eso es que Pablo le dice a los corintios que las mujeres se callen en la congregación de los justos. No es que la mujer no pueda hablar en la iglesia. Es que cuando se reunían en la plazoleta, parece que había un grupito de hermanas que se reunían en la parte de atrás para ponerse al día e interrumpían. Entonces le dan la queja a Pablo y Pablo manda el chícharo por encima del plato. Dice, mira, y a las hermanitas que están dando palenque allá atrás, que se callen. Si hubieran sido los borrachos, hubiera dicho, y a los borrachos que se callen, si hubieran sido los jóvenes, a los jóvenes que se callen. Pero como eran otras hermanitas, no quiere decir que los hermanitos no hablen. Es que en ese caso eran hermanas. Bien. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, durante el periodo helenístico no cristiano, el término iglesia en el mundo europeo occidental hacía referencia a una asamblea, una reunión de ciudadanos que han sido previamente convocados para asuntos de carácter político. Esto lo traigo porque el reunirnos es para ponernos de acuerdo en un solo fin. Si estamos dejando la reunión solamente para manifestar lo que creemos, entonces ¿qué estamos haciendo el resto de la semana? No podemos ser cristianos solamente en la reunión de los santos. Es 24/7, 7 días a la semana, 12 meses al año. Porque ser cristiano no es un asunto que yo decida cuándo ser o cuándo no ser. Ser cristiano es un asunto que yo tengo que intentar ser todo el tiempo. Y lo digo así porque da trabajo. Usted y yo lo sabemos, especialmente cuando nos cortan el corte pastelillo de la calle, cuando se nos cuelan en las filas del correo y el banco. Usted sabe cómo es. Ser cristiano pesa. En la Biblia griega,
la Septuaginta, que no es más que la traducción en griego de las Sagradas Escrituras, el judaísmo se utiliza el término eclesia para traducir la voz hebrea Kaal. Dicho término hace referencia al pueblo de Dios o al pueblo escogido por Dios. Eso es lo que somos, una asamblea de gente que ha creído en lo mismo. Eso plantea unidad. Cuando hablan de división, a veces la gente piensa, sí, porque es que se quedó un grupito aquí y se fue por allá otro y se dividieron. Pero una asamblea puede estar dividida si dos personas tienen visiones diferentes, porque la palabra división viene de eso, dos visiones. Así que cuando nos reunimos tenemos que buscar la forma de tener una sola visión, porque el mundo que nos ha tocado vivir tiene múltiples visiones y nosotros no podemos ser una visión más. Nosotros tenemos que ser la visión correcta de un mundo perdido. Amén. Ahora, vamos a ver el tiempo que nos ha tocado vivir. Por encimita, porque si no se me va la conferencia en esto nada más. Por encimita. Estamos en el 2022 y de frente tenemos que manejarnos con movimientos apostólicos. Y no los podemos pasar por alto. No los podemos hacer los locos. Porque estos movimientos están trayendo un estilo, una forma de vivir el Evangelio, en ocasiones laxa, libertina, materialista, y cuando la gente entra en confusión y en crisis, se van y después no quieren saber del Evangelio. Ojalá y se fueran a otra iglesia. Más de un 75% no quiere saber del cristianismo. El concepto de paternidad espiritual, que es una nueva desviación teológica que ha surgido, donde han utilizado los conceptos de Pablo y Timoteo erradamente, porque Pablo es para Timoteo un mentor, no es tal cosa como un padre espiritual, como lo definen ellos, donde Timoteo tiene que someterse a Pablo y Pablo prácticamente le controla toda la vida. 2, que la unción que Pablo ha recibido del Espíritu Santo la puede legar a Timoteo como hijo, como si fuera una herencia espiritual. No existe tal cosa. Para ellos justificar esto, utilizan, entre otros, los pasajes de Juan el Bautista con Jesús, diciendo que debido a que Juan el Bautista bautiza a Jesús, Juan se convierte en el padre espiritual de Jesús. No sé si lo han oído, pero eso está agarrando fuerza por ahí bien fuerte, bien fuerte. En otros aspectos, ¿verdad? Pues entonces plantean que todo el que viene al Evangelio tiene un padre espiritual que va a tener control sobre su vida, su ministerio, obviamente sus finanzas, porque por ahí va la cosa. Y entonces, pues esta persona prácticamente está esclavizada a este otro, dejando fuera la relación del Espíritu Santo con ese creyente. Porque tiene que hacerlo a través de la figura de este Padre espiritual. El movimiento Jesús Hombre, que se llamaba en el siglo I el docetismo, que es lo que plantea que Jesús realmente no es Dios, que Jesús es un mero hombre que nació y encontró revelación de parte del Padre. Su relación fue creciendo en obediencia hasta que el Padre le dota de divinidad y de poder, haciéndolo alguien superior a los hombres, y ese es nuestro modelo al que nosotros debemos seguir, según ellos. Que si seguimos a Cristo y alcanzamos la revelación que Cristo alcanzó, vamos a ser igual o superiores a Cristo. Ahí la cruz no está, la victoria sobre la muerte queda a un segundo plano, porque la realidad es que hoy somos lo que somos porque Cristo venció.
no para que lo igualemos, sino para que nuestra inmortalidad tenga salvación. El sincretismo, que es el peor que hay ahora mismo, sincretismo es el movimiento filosófico que plantea que en todas las religiones deben haber elementos comunes que se puedan compartir. Es una desviación del ecumenismo, porque plantea también que pueden coexistir conceptos de diversas religiones en una sola. Y se ha introducido en el cristianismo, como diría el apóstol Pablo, la adulteración del evangelio, conceptos de otros pensamientos filosóficos y de otras religiones y se practican ahora mismo en nuestras iglesias. Por ejemplo, el positive thinking es una filosofía humanista. Al ser humanista, Dios está desplazado de la fórmula, porque el pensamiento positivo lo que plantea es que el ser humano tiene el potencial y la capacidad para desarrollar un nivel de pensamiento que pueda atraer para sí todo aquello que desee, quiera o anhele, solamente con el esfuerzo de su propia vida. Eso se llama antropocentrismo. ¿Dónde está Dios en esa fórmula? En ningún sitio. Soy yo conmigo. Entonces la gente lo confunde y dice, pero es que a mí me gusta pensar positivo. Usted puede pensar positivo, eso es otra cosa. Pensar positivo es, por ejemplo, que se me rajó un aguacero encima y no pude salir de casa y llegué tarde al compromiso que estaba y cuando le dije al profesor que llegué tarde, me miró y me dijo, gloria a Dios por esa lluvia que le hacía falta al campo. Eso es verlo positivamente. Ahí no hay ningún tipo de problema. Que me pase algo y yo diga, sabe Dios que viene por ahí, porque eso va alineado ¿a qué? A que todas las cosas obran a bien a aquellos que son llamados conforme a sus propósitos por el Señor. Entonces hay una línea. Bueno, Pablo me invita a pensar en lo bueno, en lo honesto, en lo justo. Pero lo otro es sentirme que yo soy el dueño de mi vida y que tengo una fuerza increíblemente dentro de mí, tipo energía, para atraer todo lo que yo tenga, y se nos coló en la iglesia y ahora la gente ya no habla de Dios te bendiga, te voy a enviar vibra. Y no me envía ninguna vibra porque yo no soy ningún elemento tecnológico para estar vibrando por ahí. ¿Bien? Entonces esto viene del oriente, del extremo oriente, donde se habla del nirvana, de esta fuerza energética que une todo lo que compone el mundo y donde surge lo que se llama el dharma y el karma. La gente habla solamente del karma, pero esto es el dharma. O sea, yo hago lo bueno para que todo lo bueno me retribuya. Y si hago lo malo me va a alcanzar. Esa fórmula estaba en el libro de Job. En el libro de Job, Dios la destruye y plantea que no existe tal cosa, porque Job, haciendo lo bueno, le salió todo mal. Se dañó la fórmula. ¿Y qué estableció Dios? Que Él es soberano y que a Dios se le ama por lo que Él es, no por lo que me puede brindar. Usted no se porta bien para que Dios lo bendiga. Porque usted y yo sabemos que en ocasiones nos hemos portado no muy bien y Dios nos ha bendecido como quiera y es una forma de humillarnos. Y decirnos, ¿viste, cabezón? A pesar de esa risa. Me hace sentir bien. Sincretismo, hay gente que todavía piensa que Dios y el diablo están en una mesa pulseando todo el día a ver quién vence, ¿verdad? Como dándole categorización al diablo de un poder casi a nivel de Dios, cosa que no existe y que no es real. Hay un solo poder. Sí, hermano, pero yo he visto que el diablo hace cosas con gente que se las permite. La gente abre la puerta, él va a entrar feliz. Don Florentino Santana decía que el diablo ponía a los cristianos en una fila y le pasaba por el lado y hacía así. Y todo el que se flaquea dice, este es mío.
ahí le cae encima. Resistid al diablo y este de vosotros huirá. Porque él sabe que no puede invertir fuerza con un cristiano que está orando, que está ayunando, que está leyendo la palabra, porque está sólido. Él sabe que no tiene todo el tiempo del mundo, así que ese lo deja para más tarde y se busca uno flaquito por ahí que pueda darle una catimba. Nos enfrentamos también a la Biblia y su infalibilidad, porque hoy día seminarios, instituciones académicas cristianas están desmantelando el texto bíblico. Con el concepto de intelectualismo han querido mirar la Biblia con otros ojos, y yo tengo que decirle que yo estudio la Biblia y tengo mi preparación académica en eso, pero la base es la misma. La Biblia es un libro de fe. Yo lo tengo que mirar con ojos de fe, porque si me pongo a rebuscarle las cosas, no lo voy a entender. Incluso puedo llegar hasta negar la fe. La Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia no va a explicarme el Big Bang, porque no está escrito para eso. La Biblia no me va a explicar montones de situaciones que hoy existen. La Biblia no me va a explicar la existencia de los dinosaurios porque no fue escrita para explicar la existencia de los dinosaurios. ¿Dónde los voy a encajar? No sé, porque mi preocupación máxima es encajarme yo en la cruz de Cristo antes de encajar el dinosaurio en la Biblia. Entonces la gente entra en estas crisis existenciales que no tienen sentido. Y la realidad es la siguiente: si yo necesito evidencia científica para validar la Biblia y creer, entonces la Biblia no hace falta. Porque esto es por fe. No es lo mismo que ahora yo creo y puedo buscar evidencia para validar lo que creo, a yo buscar evidencia para creer. Son dos procesos totalmente distintos. Yo no voy a Israel para que me diga un arqueólogo, la casa de Pedro es esa que está ahí, tiene 98% de certeza arqueológica. Ah, bueno, pues entonces ahora sí voy a creer en Cristo. No, porque tan pronto me valide eso, ¿qué le voy a decir? Pues vamos al lugar de los panes y los peces para ver qué certeza me das de ese. Siempre voy a querer algo más para poder creer. En el mundo uno cree o no cree. Y entonces la gente ahora con este afán de que todos los que son ateos son gente bien intelectual, no. Mucha gente confundida, mucha gente herida. De un amigo que me dijo los otros días, yo no creo en Dios. Y dije, ¿por qué? Dice, porque mira todo lo que está pasando, chico. Ya no, espérate, cambia la fórmula. Porque tú no puedes echarle culpa a alguien que no existe. O lo traes al ruedo y hablamos, o lo dejas afuera. ¿Dónde lo pones? Entonces lo otro que le dije es, ¿pero tú no crees en Dios o tú no crees en la existencia de Dios? Me dijo, no es lo mismo, no. Hay gente que cree que Dios existe, pero no cree en Él. Mucha gente confundida. Y uno de vez en cuando recibe un cantazo, porque la fe siempre está puesta en controversia. Si no, no es fe. Deben aprobar que el escritor bíblico que escribió el diluvio se copió de los mesopotámicos, porque en Mesopotamia está el escrito de Gilgamesh que habla de un diluvio. Y señores, el que escribió el Génesis sabe que en el mundo antiguo hubo un diluvio, porque también está escrito en los egipcios, en los arcadios, en los cananitas. Todo el mundo que vivió esa época sabe que hubo un diluvio. ¿Por qué tenemos que venir a alterar? Porque nos tenemos que sentir que somos los dueños de la interpretación. Fatal. Para que usted tenga una idea, con este asunto de la ideología de género, el texto bíblico lo han desmantelado. Mire, ahora dicen que porque Jonatán y David se besaron, Jonatán es gay y David es bisexual. ¿Cuántos de ustedes han ido al Medio Oriente? Los hombres se besan más que las mujeres. Los hombres se encuentran y se dan 2 besos. Las mujeres se encuentran y se saludan. Es una cosa bien normal.
Y entonces en hebreo hay una palabra para el beso erótico y hay una palabra para el beso fraternal. Y la que está ahí es el beso fraternal. Que porque Ruth le jura a Noemí que se va a quedar con ella, no importa lo que pase, ya son lesbianas. Eso es lo que está pasando ahora mismo. A eso es que nos estamos enfrentando. Que porque el centurión romano le dijo a Jesús, no soy digno de que entres en mi casa, es porque el siervo era su amante. Todo el mundo sabe, y el que no se entera hoy, que los judíos no entran a casa de los paganos. Por eso es que Dios le tiene que dar la visión del lienzo a Pedro para que pueda ir donde Cornelio. Porque es un acto impuro y una de las cosas que más cuesta dinero son los rituales de purificación en la ley judía. Entonces mira lo que ha sucedido, mira lo que nos enfrentamos. El texto bíblico se interpreta desde Dios hacia el ser humano. El texto bíblico no se interpreta desde el cambio social hacia Dios. Si el mundo quiere cambiar, que cambie. Pero ese cambio yo no lo puedo usar para interpretar el texto porque los autores del texto no vivieron ese cambio, no lo conocen. Ellos escribieron de acuerdo a lo que conocían porque ese era su mundo. Y si Dios permitió que esa fuera la interpretación, quiere decir que Dios entendía que eso era bueno. ¿Qué hacemos entonces ajustando? ¿Para qué? Para permitir conductas que hasta los otros días no se permitían porque choca con ¿qué? Con los valores del reino, que no son los mismos que los valores del mundo, aunque se escriban igual. La justicia social del mundo no es la misma que la justicia social del reino, porque la justicia social del mundo va a depender de qué grupo esté capitaneando los procesos de los derechos de los demás. En el reino se mira desde Cristo y la cruz del Calvario para que todo el mundo quede en igualdad de condiciones. Entonces, cuando cuelan esto de justicia social, todo el mundo se va por ir para atrás. Y si aquel dijo, I can breathe, y Black Lives Matter agarra el texto y lo mueve ahí, y esta gente defiende los derechos de los negros. Los negros están atropellados en Estados Unidos por tanto tiempo, entonces la mitad de la iglesia se va con Black Lives Matter sin mirar que en su postulado de plataforma es un movimiento comunista. No le hablo de la ideología de género porque eso está... Una cosita nada más voy a decir. Una. Pero no quiero que se me vaya la conferencia en esto. Pero mire esto. Voy a hacer una negociación parcial para probar que esto está mal. Le voy a dar de ventaja que existe la posibilidad de que una persona nazca y tenga problemas con las mujeres siendo hombre o que tenga problemas con los hombres siendo mujer. Le voy a dar, esa se la voy a dar, vamos. Bien. Le voy a dar la posibilidad de que le llamemos a uno homosexual y a otro lesbiana para poder clasificarlo. Excelente. ¿Por qué tienen que hacer un movimiento LGBTQ+ para entonces, usando esas proyecciones, colarme al adulto que quiera tener relaciones con un menor? Al ser humano que se quiera acostar con los cadáveres. Al ser humano que quiera tener relaciones con los animales. A los seres humanos que quieran estar 3 y 2, 2 y 3 en relaciones de múltiples parejas. ¿Sabe cuántas desviaciones de género hay en España? 98. ¿A dónde vamos a llegar? Entonces, no era originalmente defender gente que se sentía desigual. Esto es otra cosa. La propaganda en las redes,
que son los que están criando nuestras próximas generaciones, porque todos esos reality shows son los que están estableciendo la norma. Lo que digan, lo que digan las hermanitas Kardashian, eso es ley. Como se vistan, lo que establezcan, eso es eso está de moda, eso es lo que hay. Lo que se establezca en los videojuegos, eso es lo que es correcto. Y la gente vive todo el tiempo. Usted no ha ido a un restaurante donde va una familia de 5 y se sientan, no han visto el menú. No se miran, no se hablan. Un mundo mecanizado. Los ataques contra la iglesia, la desmoralización social, el ateísmo, la prodigalidad, la apostasía. Nuestros peores problemas son de personas apóstatas, porque apóstata estuvo con nosotros, convivió con nosotros, compartió la fe con nosotros, abrazó la fe nuestra, se enojó por alguna razón, se fue y ahora es un francotirador que tenemos en una montaña disparándonos cada vez que pueda. El libertinaje y la falta de modelos. ¿Qué hacer como iglesia en un mundo como este? 1, hacer discípulos. 2, imitar a Cristo. 3, vivir conforme a sus doctrinas. ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué predicó Cristo? ¿Qué enseñó Cristo? ¿Qué me pidió Cristo? No se salga de ahí. Yo uso ese esquema cuando la gente viene con estos cuentos chinos. Mira, que tú debes tener muchos hijos espirituales. No, tengo 2 hijos carnales. Son suficientes. No, pero que, ¿sabes que esto? No, Cristo dijo eso. No, el último discurso de Cristo trató a sus discípulos como amigos. No, pero hay que verlo en un todo. No. Cristo. Yo soy discípulo de Cristo. Ese es mi Señor. Ese es mi Rey, mi Salvador. A Él me debo yo. Lo que Él me diga, eso es. Evangelizar en todas las formas posibles, que las vamos a hablar ya mismo. Hacer misiones. Velar. Regreso de Cristo. Velar los tiempos. Velar las señales. Y la más difícil, que todavía no hemos llegado ahí, estar dispuestos a morir por Cristo. Y la pongo porque la iglesia Catacumba, la iglesia discípulo de Cristo, la iglesia pentecostal de Puerto Rico todas, no están desligadas de la iglesia a nivel mundial. Todos somos un solo cuerpo. Y hay gente ahora mismo en el mundo muriendo por Cristo. Así que lo que no nos ha tocado a nosotros no quiere decir que no existe. Es que no nos ha llegado, pero a otra gente le ha llegado. Hablemos del discipulado. Hablar de la iglesia sin hablar de discipulado es hablar de un cuerpo sin huesos, sin músculos ni sistemas de operación. Hoy hay iglesias con cuerpo sin músculos, sin esqueletos, sin ningún tipo de sistemas. ¿Por qué? Porque solamente se congregan. Y ya. ¿Cuál es el peligro de eso? Tener que forzar un programa de actividades para hacer que la gente venga a congregarse. Ahí la iglesia se está vaciando. Pues eso es bíblico. Así va a ser los tiempos. Por causa del amor de muchos, de la maldad de muchos, el amor se va a enfriar. Ay, ya, me voy a cruzar de brazos y se acabó. Vamos a hacer algo, vamos a traer el año que viene, 2023, vamos a sentarnos y con el presupuesto, vamos a meter un programa sólido. Ajá. ¿Cuál es el programa sólido? Chacho, vamos a traer una vez al mes a fulano de tal y que cante Mengano. Y entonces traemos este otro y hacemos este otro concierto. Todo actividad. ¿Se va a llenar? ¿Va a venir gente? ¿Y cuántos se van a quedar? Vamos a sacar gente de otras iglesias, hacemos eso.
que es pescar en la pecera del prójimo. Porque ya eso está en una pecera, estamos moviendo una pecera a otra. Ay, varón, es que es tan aburrido todos los domingos lo mismo en la iglesia. Que esto no es un show. Este no es el Centro de Bellas Artes. Este es el cuerpo de Cristo. Venimos a fortalecernos. Venimos a dejar las cargas. Venimos a que se paren unos músicos con un adorador o una adoradora y nos quite de la cabeza todas las presiones que tenemos para ponernos en comunión con el Señor. Venimos a desconectarnos de las cargas de la calle. Venimos a buscar una palabra de aliento y de esperanza. Venimos a que el Señor nos abrace. Venimos a que el Espíritu Santo se ministre y nos sane, nos liberte, nos restaure. No hay un programa de actividades en el mundo que supla eso. Solo la iglesia. Ah, varón, ¿y usted no cree en actividades? Sí, claro que sí. Pero ¿coordinadas a qué? A alcanzar gente que se convierta para convertirlos en discípulos. Porque los discípulos siempre vienen a la iglesia. No importa cuál sea el programa. Y con alegría. No con esa pesadumbre. Ay, Dios mío, madrugar el domingo también para ir a la iglesia. Y gloria a Dios por los catacumbas, porque, oiga, hay otras iglesias que uno tiene que encopetarse para poder llegar. Chacho, cuando me dijo, mira, te están invitando al retiro de catacumbas, un día sin corbata. Un día sin gabán en la agenda, gloria a Dios. Ya yo voy sin corbata a los sitios. Me dice, mire su corbata en casa. Yo uso corbata para el tribunal, uso corbata para las vistas que tengo que hacer, uso corbata para los funerales, para la iglesia voy a venir light. Ya usted sabe por qué tengo 2 o 3 haters detrás. El cuerpo de Cristo es mucho más que un cuerpo compuesto por miembros y órganos. Es la sincronización perfecta de todos los sistemas de un cuerpo operando de forma integrada para lograr el objetivo del mismo. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? Proclamar la palabra. Nosotros, el rol nuestro en este mundo es, 1, proclamar la palabra desde el discipulado. ¿Por qué? Porque la gente quiere escuchar cuentos. Entonces la gente está reuniéndose a escuchar fábulas, que le cuentan historias fantásticas, según las tienen en los cines y en Netflix, las quieren tener en la iglesia. Pero aquí nosotros vamos a contar la palabra. Aquí no tenemos un Spider-Man, aquí tenemos un David que cayó en adulterio. Aquí no tenemos un Batman que logra resucitar a Superman. Aquí tenemos a gente que falla, pero que Dios los restaura. Esa es nuestra realidad. Y el mundo tiene que saber eso porque eso es lo que le va a pasar. Y el día que les pase, no va a llegar Spider-Man. Pero Cristo puede llegar. Cristo va a llegar. Antes de hablar cómo funciona la iglesia conforme al modelo bíblico, debemos explicar ¿cómo se forma un discípulo? El rol de la iglesia está definido en el discipulado. Veamos las demandas de Jesús sobre este concepto y luego las características e interpretaciones de lo que se espera de nosotros. Mire Jesús, sencillito. Es que Jesús enamora a cualquiera, ¿sabe? Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, como que no es, mira todos los que quieran, no. Si alguno de ustedes quiere, si ustedes quieren, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Más nada. Ya. Con el niéguese a sí mismo. Es un rollo porque tengo que coger el ego y hacerlo con flex. Cristo me daña los planes que yo tengo porque Él me va a imponer los de Él. Mire, Pablo quería ser miembro del Sanedrín. Tenía todo planchado. Iba a tener una vida espectacular. De acuerdo a lo que él quería en el judaísmo. ¿Qué le pasó? Se le apareció Cristo y la vida que Pablo quería. Fue el fregadero. ¿Pero le fue mal? No. Entonces, si no nos va mal con Cristo, ¿qué nos pasa? Nos da miedo. ¿Miedo a qué? A soltar
lo que haya que soltar. Y no nos damos cuenta que cuando hacemos eso, le mandamos un mensaje al mundo. No vivo yo, vive Cristo en mí. Tomar la cruz no es en el sentido de que me voy a echar todas las cargas encima, porque Cristo me invita incluso a dejarle las cargas a Él. Tampoco tiene que ver con la vida matrimonial. O sea, aquí voy con mi cruz. Esa es su esposa, ese es su esposo, y de hecho, haga un paréntesis. Paréntesis. Si esa persona con la que usted está casada le saca el monstruo y lo saca por el techo, esa es la persona de Dios para su vida. No puede salir de ella. Porque lo que quiere decir es que usted tiene un monstruo adentro y Dios está usando esa vida para sacarlo y acabarlo de una vez y por siempre. Si usted la deja y se va, el monstruo se va con usted y pobre de la otra o del otro. Tomar la cruz significa pagar el precio de ser cristiano. Es la identificación. Es que seguir a Cristo cuesta. Cuesta. Este evangelio light que presentan por ahí no es. Estamos siempre siendo confrontados por nuestra decisión de haber seguido a Cristo. Nos confrontan las amistades, nos confrontan los familiares, nos confrontan los compañeros de trabajo, nos confrontan los fraternos, nos confronta todo el mundo. ¿Por qué? Porque el que no está en el Señor no entiende lo que estamos haciendo. Por lo tanto, la cruz nos identifica y crea un peso sobre nuestras vidas, pero es un peso de gloria, es un peso de bendición y obviamente seguir a Jesús. Después Jesús lanza otra más fuerte todavía. Si alguno viene a mí, no aborrece a su padre, madre, mujer, hijo, hermano, hermana y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Vienen dos parábolas pequeñas y en el 32 y dice, en el 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y uno dice, no hay quien pueda cumplir con eso. Pero la forma literal en que se presenta no es lo que se quiere decir. Es que amemos al Señor primero. Porque si yo amo al Señor primero, voy a tener amor para mi esposa. Y el amor de verdad. Voy a tener amor para mis hijos. Voy a tener amor para mi prójimo. Voy a tener amor para mí mismo. Si tomo la cruz, estoy decidiendo seguir a Cristo. Y al final, el asunto de abandonarlo todo es desapasionarme. Que no haya algo que esté compitiendo con el Señor. Tengo un amigo que me dice que está cumpliendo con el Señor. Cuando la gente me dice esa frase, yo entro en pánico. ¿Y qué vendrá a decir? Y sí, porque Dios quiere que uno, ¿verdad?, cumpla con la familia. Está ahí, ajá, eso está perfecto. Pues compré un bote. Bien. Qué bueno. ¿Qué vas a hacer con tu bote? Me dice, pues, un domingo en la iglesia y un domingo en el bote. Un domingo en la iglesia, un domingo en el bote. Y sospecho que en el bote va la familia. Sí. Pues yo digo, Dios no va a estar en contra de eso. Te hace una sola preguntita. ¿Hablaste con él? Estás asumiendo. Quiero saber si hablaste con él. No, pero ¿qué de malo? Bueno, porque si el bote va a competir con él, Dios tiene una forma exquisita de sacar las cosas del medio. ¿Dónde está el bote? Me dijo, en Fajardo. No va a ser que en la próxima temporada de huracanes te lo muevan de Fajardo hasta Mayagüez. Por tierra. Y Dios te manda un mensaje. Que el bote está chévere, pero que no cuadra con él. El rol de la iglesia es mostrar el primado de Jesús. Jesús es primero. Yo soy discípulo de Jesús, Jesús es primero. Jesús es primero en mi casa, Jesús es primero en mi trabajo, Jesús es primero en todo. Cuando uno no logra desarrollar esa mentalidad, no entiende entonces cómo manejar otros asuntos. Por ejemplo, alguien vino en una ocasión y me dijo, tengo una crisis existencial. Y eso cualquiera de nosotros la hemos vivido.
Aquí el asunto es ver cuál es la raíz de la crisis existencial. Y él me dice, me botaron del trabajo después de 28 años. Y eso es duro. Eso es bien duro. Hasta que me dijo, y ahí se me ha ido la vida porque yo puse la vida en ese trabajo. Y yo dije, yo tengo que darte una noticia que a lo mejor te va a gustar mucho. La vida uno la pone en Cristo. ¿Y qué diferencia hace eso? Que cuando te fueran a despedir, aunque fuera triste el momento, tú hubieras dicho, gracias Señor, por los 28 años que me diste de trabajar en esta empresa. Si me están sacando de aquí es porque tú lo estás permitiendo. Algo tú tendrás para mí en el camino. No podemos fragmentar nuestra vida en secular y cristiano. Todo es cristiano si yo soy discípulo de Jesús. Cuando la gente me dice, usted en su mundo secular es abogado, y no, yo soy cristiano. Porque si yo fuera en mi mundo secular abogado, muchacho, yo le paso una navaja a los clientes y le cobro de más y todo. Porque estoy separando mi profesión de ser abogado. Todo está afectado por Cristo. Ser discípulos. Dice que entraron en discusión sobre quién de ellos iba a ser el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos en sus corazones, tomó un niño y lo puso cerca de él. Dijo, cualquiera que recibe a este niño en mi nombre y me recibe, cualquiera que recibe, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me envió, porque él es más pequeño entre todos vosotros y ese es el más grande. Vamos a ver. Rol de la iglesia. Comportarnos como niños. Varón, esa sí que me la va a tener que explicar. Se la voy a explicar como la entendí no hace mucho. A ver. Vamos a coger como modelo un niñito entre 4 a 8 años. Una edad rica. Bien rica. Los que tienen niños en esa edad saben de lo que estoy hablando. Edad de preguntas, edad de curiosear, edad de estar metido en todos los asuntos que quieran, ¿verdad? ¿Qué está planteando Jesús? El pensamiento limpio, no tóxico de un adulto. Dígale a un niño de esa edad que usted tiene un carrito más o menos, pero han hecho los ajustes para comprar una guagua. Mamá va a comprar una guagua y te vamos a pasear. Abuela, mamá va a comprar una guagua. Ese nene le preguntó cuánto es el financiamiento. ¿Cuánto usted va a pagar mensual? ¿A qué dealer usted se la compró? ¿Qué marca es la guagua? ¿Cuántos motores tiene? ¿Cuántos caballos de fuerza? Si es híbrida, si no es... ¡Porta! Es una guagua. Lo va a celebrar. La guagua no está y ya la está celebrando. Jesús quiere una iglesia que le presente al mundo que se goza en sus promesas aunque no las tenga. ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Que te va a sanar? Bien, ¿no te ha sanado? Gózate, porque ya te dijo que te va a sanar. Haz como el nene, celebra la guagua sin tenerla. Es que se me hace tan difícil metiéndole mucha cabeza a la cosa. No le meta mucho cráneo al asunto, porque el mundo adulto es bien tóxico. Un nene hace muchos años atrás cogió una escoba, la escoba era el caballo, la escoba era la espada, la escoba era el fusil, la escoba era todo hasta que la mamá se la pedía para bajar. Mundo imaginario de felicidad, de gozo. Nosotros como iglesia tenemos que manifestar que las promesas de Cristo están vivas en nuestras vidas y que nos vamos a gozar en esas promesas, aun cuando no podamos ni explicar. La gente me dice, ¿tú estás seguro que Cristo viene? Y yo, sí. ¿Y cuándo? Eso es problema de Él.
Él decide cuándo Él va a venir. Pero chico, ¿y a ti? ¿Y si no viene? Sigue siendo problema de Él. El mío va a ser creer. Y no solo eso, me voy a gozar en creerlo. Pero nos da miedo predicar eso porque nos van a desafiar. Que nos desafíen, que nos pregunten lo que quieran. El mundo está esperando una iglesia con una columna vertical estrictamente derecha. ¿Para qué? Para que la gente sepa que no tenemos miedo de proclamar lo que creemos. Incluso que estamos felices con lo que estamos proclamando. Que nos van a decir locos. Aquí todo el mundo está loco. ¿Qué importa que nos digan locos? ¿Cuántos de ustedes hablan solo? No, ya usted cualifica para eso. Cuando el espejo le hable, entonces preocúpese. Esto se trata de amar al prójimo como a uno mismo. Si la Biblia dice que por causa de la maldad el amor de muchos se va a enfriar, que sea por otra gente, no por nosotros. Por nosotros, amar al prójimo. Y prójimo viene de la palabra próximo, del que está cerca de mí. Amar a nuestros enemigos, perdonar a los que nos ofenden, caminar la milla extra, dar el vestido, la capa, hacer la oración, vivir el ayuno verdadero, proclamar las buenas nuevas, ser fiel en medio de la vida que nos toque vivir y vigilar. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que Cristo dijo que hiciéramos en Mateo 5. Esta es nuestra filosofía de vida. Este es el manual de instrucciones por el que... Ahí no dice nada de dar la ofrenda para que me bendigas más. Ahí no dice de vivir lo que pueda vivir como quiera. Ahí no dice de hacer alianza con el mundo. Esta es nuestra vida. Se nos va aquí. Ahora bien, si usted coge esa lista de 10, y voy a hacer un receso porque creo que hay un receso ahora, y evalúa cualquier organización del mundo, incluyendo el gobierno, dígame cuántas de esas hacen. Ninguna. Por eso nos ponen precario. Porque si esto es lo que hay que hacer y nadie más lo hace y la iglesia lo deja de hacer, el evangelio se deja de predicar. Entonces la iglesia no cumple su rol en la tierra. Pastor, recesamos. Sí, usted me dice, yo sigo. Tú me das el cue. Vale, sí. Estamos inspirados. Hay una diferencia. La primera diferencia que debemos mencionar en esta oportunidad es que la iglesia tiene dos tipos de personas en general. Creyentes y discípulos. Los creyentes son aquellas personas que creen en Jesús, pero no se rinden por completo a su señorío. Jesús es el Señor. La palabra Señor en griego es Kyrios, pero no solo significa Señor, también significa el amo y el dueño. Un creyente, al no reconocer a Jesús como Señor, no se entrega, no se compromete, y su vida tiene una doble línea de caminos, una en la iglesia y otra en su vida cotidiana. No es que tenga una doble vida pecaminosa, es que piensa como cristiano mientras está en las actividades de la iglesia y piensa cotidianamente cuando no está en la iglesia. Por tal razón, es necesario hacer discípulos, que es la primera comisión de la iglesia. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre los discípulos, Jesús le había dicho previamente que ese avivamiento era de poder para poder ser testigos y hacer discípulos. El término discípulo significa originalmente un alumno de un maestro, un aprendiz para un artesano. Muchas personas creen que se han convertido en discípulos de Jesús cuando Él ha perdonado sus pecados. De hecho, estábamos muertos en nuestras ofensas, pero a través del perdón nos dio vida juntamente con Él. Sin embargo, el perdón de pecados no es el discipulado. Una vez que hemos recibido la expiación por nuestros pecados y somos reconciliados con Dios a través de la muerte de Jesús, llegamos al punto de partida en seguir el ejemplo de Jesús con su vida. Hoy hay iglesias que dejaron de predicar el arrepentimiento. No hay llamados. ¿Por qué?
Porque como Dios es soberano y conoce todos los que se van a salvar, y Él los va a salvar como quiera, ¿para qué tenemos que predicar arrepentimiento? Hoy, 2022, en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. No, hacemos un culto y nos vamos. Mire qué cosa loca. Que quiere decir que en ese culto, según su teoría, hay gente que está perdida. Porque no está dentro de los que Dios va a salvar. Pero siguen yendo a la iglesia. Dos, el arrepentimiento hoy día se predica bien liviano. Porque la gente se puede ofender. Entonces, el mundo nos ha querido hacer ver que existen dobles varas, triples varas, y la iglesia se está comiendo el cuento. Nuestro rol es decirle al mundo que el pecado es pecado. Pequeño, grande, rosadito, light, oscuro, es pecado. Está en el mismo barco el legislador que tira el lápiz y se lleva unos cuantos millones de pesos, como aquel que le miente a Hacienda. Sé de gente que no quiere que oren por ellos para que Dios no los sane porque le quita la pensión. Está fuerte, ¿verdad? No oren por mí hoy que tengo vista mañana. Y va Dios me sana hoy, entonces mañana no cualifico para la pensión. Y estos son casos serios, no son cuentos míos. Don Florentino Santana, cuando era pastor de Ciales, contaba que había un hermano de la iglesia que cantaba espectacular y estaba todo el año hasta que llegaban las Navidades. En las Navidades clavaba la uña y se desaparecía. Entonces después aparecía en las octavitas, ya terminando enero, y el primero que pasaba al altar, así fuera un mensaje de mayordomía, él estaba en el altar pidiendo perdón a Dios, arrepentido, y él dice, contra este hombre, aquí algo que no me cuadra, y empezó a investigar, iglesia de campo, y un hermano dijo, pastor, es que este hombre le mete a los aguinaldos y a la décima, y se va y se hinca el palo y se mete el caña al cuerpo, y entonces él es el alma de la fiesta y por eso usted no lo ve en la iglesia, y después que recoge el mundo entero haciendo y deshaciendo, viene y se arrepiente aquí a finales de enero. Viene el pastor y cuando lo vio a finales de enero del otro año en el altar, fue y le puso la mano encima. Señor, esta vida, llévatela hoy. No vaya a ser que en las próximas Navidades se quede. Nosotros queremos que la gente llegue al reino. Rol de la iglesia: sacar la gente del mundo de las tinieblas y traerlos a la luz admirable. Con amor, pero firmes en que aquello que está mal, está mal. Tan pronto se haga una excepción, se desdobla la regla completa. Una iglesia que tiene una pareja que no está casada, pero son tremendos hermanos y son líderes y que se van a... los amamos, los queremos, que estén con nosotros, pero si va a ocupar una posición de diaconado y a predicar y todo lo demás, tenemos que buscar la forma de hacerle ver que aquí hay que casarse. Ahí vamos a una excepción, porque son tan buenos. La excepción rompe la regla, porque por esa excepción se va todo el mundo. Pero ustedes se lo permitieron a fulano de tal y ahí crea la doble vara. No lo hacemos por maldad, no lo hacemos porque no amamos a los hermanos, lo hacemos porque amamos a Cristo y respetamos la iglesia y queremos protegernos de que el enemigo de las almas no tenga una puerta abierta por donde entrar para caernos encima y que afuera, en vez de hacer el rol de la iglesia, nos caigan arriba haciéndonos picadillos, porque nosotros tenemos excepción de personas y porque aquello y que si lo otro.
Para poder cumplir con el rol de la iglesia, nosotros tenemos que buscar que Jesús nos llame. Hoy día hay gente llamándose a ellos mismos. Dios me llamó. Y te dice, vaya. Jesús nos llama. Es Jesús el que se sube en el barco de Pedro. Y después de la pesca milagrosa, los impacta y les dice, ahora los voy a hacer pescadores de hombres. Queremos ser la luz del mundo, queremos ser la sal de la tierra, queremos cumplir con el rol de la iglesia en el mundo. Que el Señor me llame y me diga, ¿para qué me quiere en esta vida? Usted no ha sido llamado a estar sentado en una silla todo el tiempo en la vida de la iglesia. Usted se sienta aquí para adorar al Señor, para buscar su presencia, para fortalecer, como todas las cosas que hemos dicho previamente. Pero usted tiene que entender que hay un propósito de Dios en su vida y que el propósito de Dios, cuando uno lo cumple, es lo que produce gozo y llenura y felicidad en el corazón. Yo no quiero ser solamente una persona que aplauda. Yo quiero ser alguien que cumpla con lo que Dios me pide, porque cuando todos empiezan a hacer lo que Dios les dice, el rol de la iglesia se cumple a cabalidad. Yo fui a una convención en Connecticut, teatro grande. A mi derecha, a la distancia de esa guitarrita, un señor, 6 pies y pico, sud espectacular, zapatos inmaculado, una bandejita de plata y era así. Y en la bandejita una botella de agua fría y un vaso, un hielo. Y yo estoy hablando y veo al hombre y hablo y veo al hombre y hablo al hombre y me tiene impactado. Un receso y el hombre viene. Pastor Agua. Sí. Mire, ¿cómo usted se llama? Yo me llamo fulano de tal. Mire, qué bien. Y el pastor te puso en este ministerio. No. Yo trabajaba para el correo y yo era ujier. Me retiré. Y le dije al pastor que tenía ahora más tiempo, que quería que yo hiciera en la iglesia. Me dijo que casi todos los lugares estaban puestos y que todo el mundo está trabajando. Y yo pienso en la gente que predica y digo, pastor, ¿y si yo me paro allí para ofrecerle agua a los que predican? Ah, bueno, si tú sientes hacer eso, pues seguro. Y yo fui y me compré este sud. Y tengo esos zapatitos brillados. Compré esta bandejita. Yo busco el agua. Y me paro ahí. Digo, wow, impresionante. Y ahí me dio la lección del día. Dice, usted sabe que por hacer esto, yo estoy en mejor posición que toda la gente que vino a escucharlo. Porque muchos quieren venir aquí a hablar con usted. Y sin embargo yo, por traer la agüita, mire, aquí estoy. La suya. Ya yo conocí a Motesi, ya yo conocí a fulano, me retraté con fulano y tengo una colección en casa completa. Me dice, y eso es lo que yo estaba buscando. Ese fue el beneficio añadido, me dice él, de yo querer servir. Todo a lo que el Señor nos llama se reduce y se traduce en algo para servir. Servir. ¿Por qué ese rol de la iglesia? Porque vivimos en un mundo que no quiere servir. Vivimos en un mundo que quiere ser servido. Vivimos en un mundo de competencia. Vivimos en un mundo donde los títulos son primero, donde la gente quiere que los demás estén rindiendo pleitesía hasta que lleguen a la iglesia. Y cuando llegan a la iglesia y ven gente que lo quiere servir, se les descalabra el cerebro y se les crea un cortocircuito. Dice, ¿pero de dónde esta gente saca esto? Porque nuestro maestro nos dijo que el que quiera ser grande tiene que ser como el que sirve. Y servir muele el ego. Servir aplasta la soberbia. Servir destrona la prepotencia. Servir me pone de igual a igual y da una llenura en el corazón tan grande que uno no lo puede explicar. Pero para eso tengo que dejar que Jesús me llame. Yo voy a provocar que me llame. ¿Para qué tú me quieres? ¿Para qué tú me quieres en la iglesia? Hay gente que
en reuniones de asesoramiento con iglesias y concilios, encuentro estos debates en las juntas, donde hay gente que dice, bueno, no estamos creciendo porque el comité de evangelismo no está haciendo su trabajo. Ay, ¿en serio? El comité de evangelismo. Qué cool. O sea, cuando llega al cielo, Dios va a decir, el resto de la iglesia no. Comité de evangelismo. Ustedes no predicaron. Porque eso no es lo que dice la Biblia. Es una misión de todo el mundo. He visto otros sitios donde hay gente que son tremendas personas hasta que los pusieron a presidir un comité. Los pusieron a presidir el comité y se violaron. Porque no eran presidentes, eran servidores. Hay unos que dirigen y otros que siguen. Es que es la estructura de la iglesia, pero todo el mundo sirve. 2. Quien te escoge es Jesús. Yo no escogí ser predicador. El Señor me escoge. Y aprendí a amar lo que es esto. Al punto que en mi peor crisis le dije al Señor, si no me puedes restaurar y levantarme para volver a predicar, llévame. Porque si a esto es lo que tú me llamaste y yo no puedo hacerlo, voy a ser un miserable en esta vida. Mejor llévame. Yo conozco un pastor que se llama John Ruiz, de New Jersey. Loco. Bien loco. Y en una convención de pastores, él dijo, y tengo autorización de él para contar el cuento, además que yo estaba allí. Yo soy pastor, dijo él. Llevo 35 años pastoreando. Pregúnteme si yo quiero ser pastor. Y la gente le dijo, ¿quieres ser pastor? No. Todo el mundo se quedó frío. No quiero ser pastor. Nunca quise ser pastor. No he querido ser pastor en mi vida. Se lo he dicho a mi esposa, a mis hijos. Ahora, pregúnteme por qué soy pastor. ¿Por qué eres pastor? ¿Por qué quiere que yo sea pastor? Es loco. Y aquí vino el golpe de Estado. Y haciendo lo que él quiere, que no es lo que yo quiero, encontré que yo era feliz. Deja que Dios te escoja. Así sea para que tengas una bandejita con una botellita de agua en la mano. Así sea para poner las sillas en orden. Así sea para repartir un tratado. Para recoger ropa para el necesitado. Deja que Dios te escoja para lo que sea, porque vas a ir gradualmente creciendo y a alguien vas a impactar con lo que Dios está haciendo en tu vida.